¿Listos? Muy bien, vamos a continuar. A ver, dice a la sazón. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Del Señor. Alabamos, Señor. Muy bien. Mateo 26, 28. A ver, maestra, por favor. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Quiere todo el sacrificio? Ahí nomás, 26, 28. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, estamos hablando del rescate, ¿no?, que realiza Cristo en favor nuestro. Es decir, este servicio que Él opera en nuestro favor para restituirnos en la cercanía y el acceso a Dios. Y hemos dicho que es un rescate que se realiza en favor de todos. Cuando nos encontramos con esta expresión por muchos, no hay que entenderla, como decíamos antes, como que nada más es por algunos. En realidad se trata de una expresión idiomática que se emplea para indicar una multitud incontable. Eso es lo que significa muchos. Una multitud incontable, que no se puede contar, como dice San Juan en el Apocalipsis, ¿verdad?, que ve una multitud imposible de contar. Eso es lo que significa cuando se utiliza esta expresión por muchos. Muy bien. Bueno, y conviene que también lo entendamos, como hemos dicho en las sesiones anteriores, en el sentido de que aunque la salvación se ofrece para todos y es una realidad abierta a todos, y esa es la salvación objetiva, también está el aspecto subjetivo de la salvación, es decir, aquello que Cristo ha realizado en mi favor, yo lo tengo que aceptar, yo lo tengo que recibir, yo debo decirle sí. ¿De acuerdo? Esa es la salvación subjetiva. Entonces también en este sentido podemos entender esta expresión. Por eso el Papa Benedicto XVI, si fue él, si no mal recuerdo, bueno, al menos durante su tiempo como Papa, se propuso que la traducción del misal romano recuperara esta expresión. Hace algunos años, en las palabras de la consagración, se decía: esta es mi sangre derramada por ustedes y por todos. ¿Se acuerdan? De un tiempo para acá, ahora no recuerdo la fecha, de un tiempo para acá se ha vuelto a esta expresión original, por ustedes y por muchos. Esto no quiere decir que se está limitando el radio de acción de la salvación. Esto no quiere decir que ya no sea por todos, no. Es que si se utiliza esta afirmación por todos, se estaría diciendo que te guste o no, te vas a salvar, quieras o no, quieras o no. Y esta es una idea muy antigua que se remonta por allá por el siglo III. Algunos teólogos pensaban así: Dios es tan bueno que pues ni modo que deje que algunos de sus hijos se pierdan. Entonces, como es tan bueno, va a ir en contra de su voluntad y de su libertad para salvarlos a todos. No puede ser así. Dios nos ha dado libertad precisamente para que lo amemos. Y la salvación solamente se realiza desde el amor, no desde la obligación, nunca desde la obligación.
Bueno, entonces, esta expresión también se puede entender en este sentido, de que a final de cuentas, aunque es para todos, puede ser que alguno diga, yo no, muchas gracias. Yo paso, muchas gracias. Yo tengo un mole más picoso, muchas gracias. Puede suceder. Bueno, entonces, esta afirmación nos habla de que la salvación es para todos. La idea de la entrega de Jesús es universal. No solamente la idea, sino la realidad. Y lo encontramos en esta expresión de Marcos: no he venido a ser servido, sino a servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Y también en la última cena encontramos esta misma idea: la sangre de Cristo que es derramada por muchos, por una multitud incontable. Y claro, también lo podemos entender desde este otro sentido, que a final de cuentas la salvación es un regalo que ha de aceptarse. No es un regalo que se impone, sino un regalo que se acepta. Muy bien, bueno, entonces es necesario, por causa del pecado de nuestros primeros padres, que bueno, pues de una forma peculiar, ya decíamos la clase anterior, de una forma peculiar ha marcado el rumbo de la historia de toda la humanidad, ¿no? De forma accidental, no porque siempre sea así, sino por la circunstancia concreta, siendo el primeritito, pues su primer pecado marca el rumbo de toda la historia. Y bueno, pues se trata también de un pecado peculiar, en el sentido de que tanto Adán como Eva estaban en una situación peculiar de amistad con Dios, lo cual significa que su rechazo a Dios también fue mucho mayor. Fue tan grande que ha dejado una marca en nuestra naturaleza, que ha dejado consecuencias en nuestra naturaleza. Bueno, esto para decir que si el pecado de nuestros primeros padres es universal en estos dos sentidos, que ha marcado el rumbo de la historia para todos los que seguían después, y también porque por su situación peculiar, también el pecado de nuestros primeros padres implica una gravedad peculiar, pues ha dejado unas consecuencias en la naturaleza humana. La universalidad del pecado, que ha afectado a todos, pues es contrarrestada con la universalidad de la salvación que se nos ofrece en Cristo. Y responde también a la universalidad del juicio de Dios. Juicio, otra vez, que tiene que ver con el hecho de que, pues a final de cuentas, Dios espera, Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces, claro, al final de nuestra vida todos seremos juzgados. Todos, no nada más algunos. Todos viviremos el juicio. Ok, muy bien. Bueno, entonces, esta idea de la universalidad de la salvación corresponde a la universalidad del pecado y a la universalidad del juicio de Dios. Cristo ha venido en nuestro favor y en favor de todos, no nada más de algunos. Muy bien, bueno, pasamos a estas características de la mediación salvadora de Cristo, que de algún modo ya va haciendo síntesis de lo que hasta ahora hemos dicho. Primero, mediación protológica. Él es nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro principio de realidad. En Él, dice San Pablo, Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo.
¿Por medio de quién se realizó la creación? Por medio de Cristo. La iniciativa es del Padre. La iniciativa es del Padre y la concretización es obra del Hijo y del Espíritu. Por eso en algún momento, si no mal recuerdo ahora, es San Ireneo de León, que dice: el Hijo y el Espíritu son como las manos del Padre, por medio de las cuales actúa en la historia. Del Padre es la iniciativa y esa iniciativa se realiza por la acción del Hijo y del Espíritu. Bueno, entonces, efectivamente, Cristo es el principio. Por medio de Él se realiza la creación. Entonces, Él es nuestra cabeza. En ese sentido, en el sentido de que en Él tenemos nuestro principio. Por Él se han creado todas las cosas. Y también, como lo hemos dicho en la clase anterior, si no mal recuerdo, también en este sentido de que, bueno, pues a final de cuentas, Él es el modelo desde el cual se crea al hombre, al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo es el modelo. Entonces, en ese sentido también es nuestra cabeza. Hablamos pues de una mediación protológica. Cristo está al comienzo. Cristo está al comienzo, y porque está al comienzo puede actuar en favor de todos. Tenemos también esta característica de la mediación, que es la mediación histórica. La acción de Cristo se realiza en la historia. Se realiza en la historia. Cristo, desde el momento de su encarnación, es la mediación visible y sensible de Dios. Es el lugar de Dios para el hombre. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es una mediación a distancia, no es como que Dios se ocupe de nosotros, pero así de lejitos. No, es un Dios que se involucra, es un Dios cercano. Entonces, bueno, pues tenemos esta mediación histórica. La mediación, ya lo decíamos hace un ratito, también es una mediación recapituladora, porque Él es el principio de realidad, aquel por medio del cual todo fue creado, tiene la capacidad, la potestad de reordenar la creación entera, o sea, de devolverle el rumbo que debía tener, de devolverle el orden que debía tener. Cristo tiene esa capacidad porque es la cabeza. Haciendo cabeza, redirige la creación entera hacia su destino original. Se trata también de una mediación escatológica. ¿En qué sentido? Bueno, esta recapitulación, el hecho de que Cristo le devuelva el orden a la creación, también implica un componente de novedad. No es solamente que al final de la historia, las cosas volverán a ser como fueron en el momento de la creación, ¿no? Como si le apachurráramos el botoncito de regresar y las cosas regresaran únicamente a ser como habían sido al principio. No, Cristo ha venido a reordenar el cosmos, pero también con un componente de novedad. Es decir, será todavía mejor, llegará a una plenitud que todavía no tenía en el principio. Esa plenitud sucederá únicamente al final de la historia. Y en ese sentido hablamos de una mediación escatológica. Esa condición nueva de la creación, que implica devolverle su destino original y transformarla para darle su plenitud, sucederá al final de la historia. Solamente al final. En ese sentido es escatológica la mediación de Cristo. Su mediación también es única
y universal. Única en el sentido de que, como ya decíamos hace un rato, no hay bajo el cielo, dice San Pedro, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. No hay otro nombre, no hay otra persona que pueda actuar en nuestro favor la reconciliación plena con Dios. Solamente sucede en Jesús. ¿Por qué? Como ya lo hemos repetido, porque solamente en su persona se unen de forma perfecta y sin confundirse la humanidad y la divinidad. ¿De Buda podríamos afirmar eso? Pues no. ¿De quién más les gusta? ¿De Mahoma podríamos afirmar eso? Pues no. ¿De quién más? ¿Mandé? ¿De Krishna? Pues no, ¿verdad? Tampoco. Solamente en Cristo se ha dado esta realidad, que en su persona se unen la humanidad y la divinidad de forma perfecta. Y entonces, eso que sucede en Cristo garantiza nuestra salvación y solo se puede afirmar de Él. Solo lo podemos afirmar de Él. Entonces, esta unicidad de la salvación, o sea que la salvación solamente se realiza y se alcanza por medio de Cristo, no es un privilegio. No hay que entenderlo como un privilegio. No hay que entenderlo como una cuestión de exclusividad. Así como que nada más 1, 2, 3 por mí y por mis compañeritos. No, hay que entenderlo más bien como una tarea. Nosotros que tenemos la gracia de haber conocido a Cristo, tenemos la tarea de buscar la forma de que otros también lo conozcan, para que los demás también se salven, no solamente yo. Desde esta conciencia de que únicamente en Cristo es posible la salvación plena. Cristo ha muerto por todos, efectivamente. Cristo ha muerto por todos y sin ningún tipo de acepción de personas. Eso también hay que mantenerlo siempre como cierto. Por eso hace ratito ya hablábamos de esto, de este error de Calvino, que bueno, pues él pensaba que existe una especie de predestinación. Algunos se van a salvar, se porten como se porten, se van a salvar, porque Dios los pensó para eso. La consecuencia del otro lado de la moneda es que entonces algunos se van a condenar, hagan lo que hagan. Y en el fondo sería eso, sería pensar que Dios es un Dios que hace acepción de personas. Es un Dios que crea a unos para condenarlos. Es un Dios que crea diciendo: tú sí me caes bien, tú sí me caes bien, tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú sí, tú sí. Y no va por ahí el asunto. Cristo ha muerto por todos. Bien, y el tema de la mediación personal implica que Cristo se dirige a cada hombre. Cristo se ha ofrecido por cada hombre. Cristo en la cruz no murió pensando en el barrio de San Francisquito. No. Murió pensando en cada uno de los que viven en el barrio de San Francisquito, y de los que han vivido y de los que vivirán. Ha pensado en cada uno. No ha pensado en bola. No ha dicho: bueno, esos de los brujos, también por eso, pues ya que no. Ha pensado en cada uno de nosotros. Ha pensado de forma personal en la cruz. Y bueno, pues a ese amor personal, otra vez, pues también hay que responder de forma personal.
En ese sentido podemos decir que nuestra oración por otros, por supuesto que Dios la escucha, pero no en el sentido de que nuestra oración supla la responsabilidad que el otro tiene. ¿La mamá puede pedir por su hijo que anda por ahí desbalagado? Por supuesto que sí. ¿Eso es suficiente para que el hijo desbalagado se salve? No. Por esa oración, bueno, pues claro, Dios va buscando formas para tocar el corazón de ese hijo desbalagado, y le busca de un modo y le busca de otro, pero al final de cuentas el hijo desbalagado debe responder personalmente. Entonces, ¿ya para qué rezamos? No, por supuesto que hay que pedir, por supuesto que hay que ayudarnos unos a otros, teniendo la confianza de que tarde o temprano, así como el pájaro carpintero, ¿verdad? Ahí de a golpecito, va haciendo su nidito, pues que de esa misma forma, cada intento de Dios, cada llamada de Dios en el corazón humano, bueno, pues vaya entrando un poquito más hondo hasta el momento en el que el corazón humano diga, pásale, pero nunca sin violentarlo. Entonces también desde esta perspectiva de la mediación personal hay que decir que así como se dirige a cada hombre, también cada hombre debe responder. Cada persona debe decirle sí o no a Cristo. Bien, finalmente hace un ratito estábamos diciendo que la mediación de Cristo es una mediación histórica, porque Jesús desde el momento de la encarnación hasta el momento de la ascensión entra en la historia, y entra en un momento y en una cultura determinados. Eso quiere decir que una vez que Cristo ha regresado a la eternidad junto al Padre, ya se acabó su mediación y ya se acabó la salvación, y nada más se salvaron los que lo conocieron en persona. No. Aunque Él de forma personal ha vuelto al Padre, desde el momento de la ascensión, eso no significa que su obra deje de realizarse. Pero si se ha hecho presente en un momento concreto de la historia, ¿cómo se sigue realizando su obra? Por la acción del Espíritu mediante la Iglesia. Por la acción del Espíritu mediante la Iglesia. Así es como se va prolongando a lo largo de todas las edades y de todas las latitudes la obra salvadora de Cristo. Muy bien, y entonces, pues eso significa que es accesible, la salvación de Cristo es accesible a todos los hombres de todos los tiempos, todos. No se trata entonces de que la Iglesia sustituya a Cristo. No se trata de decir, bueno, Cristo vino un ratito y ya se fue, pues entonces ya se fue, pues ahora ya no le hacemos caso a Cristo, ahora nada más es la Iglesia. No. La Iglesia no sustituye a Cristo. La Iglesia no toma el lugar de Cristo. No busca repetirlo tampoco. No busca ser comparable a Cristo. No. La Iglesia es servidora. Servidora en tanto que por su medio se sigue actualizando, se actualiza la salvación realizada por Cristo. Se actualiza. No se repite, no se sustituye, ni es un principio de salvación comparable a Cristo. No. El único Salvador es Cristo. Y entonces lo que hace la Iglesia es ponerse al servicio de esa salvación realizada por Cristo. ¿Para qué? Para que todos tengan acceso a ella en todas las épocas y en todos los lugares. La mediación de la Iglesia entonces es una mediación
subordinada a la de Cristo, que sirve a Cristo. No lo quita, no lo sustituye, lo sirve. Y esa mediación de la Iglesia es posible por la acción del Espíritu Santo. Es solamente gracias al Espíritu Santo que la Iglesia puede actualizar y universalizar la salvación. Muy bien. Bueno, entonces nos quedan por ahí un par de puntitos, pero ahí se los dejo de tarea. Simplemente decir que bueno, este tema de Cristo nos ha llevado al tema de la salvación, de la soteriología, y como hemos visto, de forma lógica debería llevarnos al tema de la eclesiología, al tema de la Iglesia, al tema de la identidad y la misión de la Iglesia. Pero de eso escucharán hablar a alguien más en otra ocasión. Bueno, pues ojalá que estas sesiones hayan sido de alguna utilidad, ojalá que en algo les aproveche. Ciertamente son pinceladas, esto al menos para abarcarlo un poquito con mayor profundidad y con mayor amplitud, pues sí se ocuparía más tiempecito. Ahora hemos dado solamente unas pinceladas, pero bueno, era una introducción a la cristología. Entonces, bueno, espero que de algo sirva, también no solamente para ustedes, sino también para que puedan compartirlo, también para que puedan responder cuando surjan por ahí dudas, cuando surjan por ahí debates, luchas intelectuales, que también de algo les sirva. Y bueno, pues otra vez, prima non datur, última dispensatur. Pues todavía nos faltaría otra clase, pero esa se las vamos a regalar para que se vayan de vacaciones. Muy bien, entonces con esto damos por concluido este cursito de Cristología. Les agradezco su atención y bueno, pues ahora les doy la bendición. Pónganse. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan linda noche, que Dios les bendiga.